El tema de la batería es muy importante. La batería es un acumulador de energía y un proceso químico complejo libera energía eléctrica. Esta energía eléctrica va a permitir que se suministre al sistema eléctrico del vehículo. Va a alimentar los faros delanteros, las luces traseras, el bombillo interno, el tablero o testigos que tengas en el vehículo, la computadora, entre otras cosas más. Y la batería funciona con un sistema de proporción de corriente directa o continua, lo que denominamos corriente DC o voltaje DC. Ya habíamos hablado sobre este tema donde tenemos el sistema de arranque y carga, y ahorita estamos en ese sistema hablando de la batería. Y si vemos dentro del sistema, vamos a tocar ahorita lo que es la batería. Existen diferentes tipos de modelos de batería. Tenemos de litio, alcalinas, níquel, plomo ácido, que son los que tienen los autos actualmente, y sal marina, que sería un proyecto en futuro para poder tener un rendimiento óptimo de la batería. Así que el reemplazo no es nada ni sencillo ni rápido. Así que plomo ácido es la batería por excelencia que tendremos por un tiempo prolongado, hasta que una venga y la sustituya para los vehículos en su desempeño. En el caso de las litio son las baterías que utilizan los celulares y también los autos eléctricos. El tema con esta batería es que, si bien son livianas, tienden por características especiales puedan explotar porque no soportan altas temperaturas, y eso es lo que le pasa a algunos autos eléctricos. Entonces, para el tema de los vehículos, el plomo ácido sigue siendo eficaz. Dentro del plomo ácido vamos a conseguir tres variantes: las convencionales, que tenemos las PB y PBO de plomo, y un electrolito que en este caso va a ser líquido. Tenemos también las de gel, que son donde el electrolito es un gel y se le llama electrolito gelificado, y las AGM, donde el electrolito es una fibra de vidrio. Aquí vemos entonces que las convencionales van a pesar más, las de gel van a pesar un poquito más, y las AGM pues va a pesar menos. Una es más eficiente que la otra, siendo todas de plomo ácido, solo que el electrolito varía para dar un mejor desempeño al funcionamiento de la batería. Y si lo vemos en su forma, vemos la convencional, en la que la mayoría, en el 80% de los vehículos tenemos. Vemos la de gel y la AGM. Obviamente, por cada una de las baterías o modelos, el costo va a ser diferente. Las convencionales van a ser más baratas, teniendo un electrolito líquido. El gel está en el gama media y las GM son más costosas pero duran más, y lo que varía nuevamente es el electrolito y el costo y en dónde se aplican. Muchas de las baterías que tengan ácido plomo, donde el electrolito es líquido, no se utilizan para motos porque las motos pueden tender a derrapar por cualquier circunstancia, y si la batería cae y por alguna circunstancia, por la fuerza del impacto, se libera el contenido del electrolito, que es ácido, puede causar mayor daño. Por eso la mayoría de las motos utilizan AGM como batería. Son más duraderas, pesan menos y no existe un riesgo latente cuando existe un tipo de derrape o caída. En el caso de las convencionales, si tú las agitas vas a escuchar el líquido, y pues por eso puedes saber que son del tipo de electrolito líquido. En el caso de la gel, pues el gel es un espesante al electrolito líquido y pues es un gel sólido. La batería pesa un poco más, pero las vibraciones no le va a afectar porque el gel la va a amortiguar. En el caso de la GM, como la es fibra de vidrio, la fibra de vidrio va a ser absorbente, absorbe las vibraciones y disipa mejor el calor. Por eso la GM es mucho mejor, pero el costo es más elevado. Si tienes la posibilidad de optar por una GM para los vehículos, pues sería una buena recomendación. Todo va a depender del bolsillo de cada quien. En el caso de la categoría, tenemos también baterías que son del tipo abiertas y selladas. Las abiertas requieren mantenimiento y las cerradas son de libre mantenimiento. Todo esto va a depender del fabricante. Si vemos una abierta, la vamos a reconocer porque va a tener puntos o roscas en la parte superior de la batería, lo que va a indicar que nosotros podemos hacer un tipo de mantenimiento, y hacer el tipo de mantenimiento va a significar verificar en la calidad del electrolito y cambiarlo. Entonces acá dependerá de cómo tú tengas la batería. Pudieses cambiar una batería abierta a una cerrada, donde ya no tenemos ese mantenimiento. La batería tiene un tiempo de vida determinado porque es cerrada, ya no se le hace mantenimiento, sino que se estila al cambio. Una vez que la batería dejó de funcionar, tú vas, la cambias, te entregan otra y ya tienes otra batería, donde no tienes que tú, como usuario de un vehículo, hacerle un mantenimiento a algo que puede ser complicado y peligroso para ciertas personas. Entonces la idea de todo eso es elegir bien la batería. Entre la abierta y la cerrada obviamente el costo también difiere, pues las cerradas son
las más recomendables. Las baterías, cuando le mides el voltaje con un multímetro, vamos a ver que todas las baterías van a tener 12.6 voltios. Va a depender mucho el tamaño y para dónde va a estar ubicada, pero 12.6 voltios va a ser el voltaje para todas las baterías. El voltaje puede diferir en algún punto cuando estemos hablando de camiones, donde el voltaje puede ser el doble, pero en el caso de vehículos tradicionales, los vehículos que son de forma de ir y venir o de uso cotidiano, siempre van a ser 12.6 voltios, pero lo que sí puede cambiar en las baterías va a ser el amperaje. El amperaje va a depender del tamaño del vehículo y lo que contenga el vehículo. Si tú tienes lo necesario, lo que vino de fábrica, pongamos un ejemplo que tienes una batería de 600 amperes, significa que todos los elementos, bombillos laterales, del frente, los internos, el equipo de sonido, la apertura y cierre de las ventanillas, todo eso fue calculado para que pueda absorber cerca de 600 amperes o mucho menos para que la batería pueda rendir. Si hay un auto que es más grande y tiene más cosas, entonces ya 600 amperes no será una batería para ellos, sino será una de 800 o 1100. Todo va a depender del tamaño del vehículo y las cosas que tenga, en lo que pudiese variar en el amperaje. Ya teniendo esto en cuenta, sabemos que la batería tiene un voltaje de 12.6 voltios y esas son las baterías automotrices. Tiene un polo positivo y un polo negativo. Pero para nosotros determinar por qué tiene 12.6 es porque las baterías tienen 6 celdas internamente que tú no vas a poder ver a menos que la abras de alguna u otra forma. En el caso de abrirla, verías que tiene 6 compartimientos o las 6 celdas. Cada celda va a generar 2.1 voltios y si tú sumas todas esas celdas vamos a tener 12.6. Por eso es que el voltaje es de 12.6 voltios en una batería. Cada celda va a contener un voltaje en específico, pero como están en serie, los voltajes se van a sumar y por el polo positivo me va a salir 12.6 y el polo negativo voy a tener 0 voltios. Entonces la caída y diferencia de voltaje en cada uno de ellos me va a dar 12.6 voltios. Y cuando lo ves así vas a entender que trabajar con una batería, tratar de hacerle mantenimiento puede ser algo que pudieses hacer, pero en verdad no es necesario. Las baterías están siendo óptimas en cada momento, en cada década, para brindar una batería óptima que dure más y donde el usuario no tenga que hacer un proceso manual o intervenir, librándolo de algunos tipos de incidentes que puedan ocurrir al trabajar con los electrolitos de la batería. El funcionamiento es un proceso químico complejo y en verdad es así. La batería puede ser sencilla si la analizamos de que tiene 6 celdas, cada celda genera 2.1, hablamos de electrolitos, pero cuando vemos el funcionamiento interno, el proceso químico es muy complejo de cómo algo de reacción genera electricidad a través de los electrolitos. Sabiendo que tenemos un ánodo y un cátodo y que tenemos esas celdas que las separan, se genera esa diferencia de potenciales por la reacción, pero el proceso es complejo. ¿Pudieses saberlo? Pues sí, existen diferentes sitios donde puedas buscar para entender cómo es ese proceso en funcionamiento. Para la mayoría de los mortales vamos a entender que solo necesitamos 12.6. Cuando compras una batería, estás comprando un proceso que llevó tiempo en desarrollo para poder, a través del proceso químico, generar electricidad que alimente los componentes que tú necesitas, como pueden ser el reproductor del vehículo, algún faro incandescente, algunas cornetas que tengas dentro del vehículo, etc. Ese proceso es muy bueno entenderlo, es complejo para ciertas personas y sencillo para otras, pero entendamos que la batería internamente juega un rol muy importante en el vehículo para poder generar un proceso de reacción química y convertirlo a electricidad. El tiempo de vida de la batería va entre 1 a 3 años, todo dependerá de la marca de la batería, el cuidado que le dejas a la batería, pero típicamente a los 3 años ya la reacción química interna que hablamos, que es ese proceso complejo, ya no se da. El proceso complejo químico no es algo eterno. Todos los procesos químicos tienen un tiempo de vida, así como la batería tiene un proceso encerrado, concebido en ese espacio pequeño. Ese proceso en algún momento ya va a dejar de ser efectivo y por eso es que la batería se tiende a decir que se puede cambiar de 1 a 3 años, y cuando decimos 1 es porque a veces cuando la batería sufre esas sobrecargas, porque tú sobrecargas el sistema eléctrico, por ejemplo, coloca una batería de 600 amperes, empezaste a colocarle a tu vehículo equipos de sonido, luces que no calculaste, etcétera, y vas a ver que está consumiendo más de los 600. El proceso químico interno de la batería está sufriendo más para poder tratar de generar esa electricidad que tú solicitas en corriente, y como ya el proceso químico no es soportado, lo que era 3 años se reduce a 1. También va a depender el tiempo de vida donde esté ubicada la batería.
Si son para sitios, obviamente, donde la temperatura es muy alta, el proceso químico disminuye porque esto está a temperaturas ambiente que veremos más adelante. Cuando uno sabe que la batería ya está en ese proceso de desgaste es cuando la ves que en los terminales existe lo que se llama el sulfatado, que indica que la reacción química ya está al límite y ya no puede ocurrir más de forma efectiva. Puedes lijar todo esto con una lija, quitar y remover el sulfatado, pero ya la batería te está indicando a ti que ya no puede hacer esa reacción química más, que la debes cambiar. No significa que los bornes puedan estar sulfatados y te están sulfatando también el borne. Puede que sí, que haya quedado un rastro de algún sulfatado y se siga generando por reacción química más sulfatado. Pero si tú limpias bien todas las piezas, cambias el terminal completo, que sería cambiar todo este terminal, cortas el cable, separas acá, quitas el terminal, cambias el terminal por uno nuevo que no tenga sulfatado, limpias el borne con una lija, limpias todo el área de la batería que quedó con sulfatado, colocas nuevo el terminal y te vas a dar cuenta que si vuelve a sulfatar es que la batería te está avisando que ya no puede hacer un proceso más. Reemplázalo porque ese sulfatado puede caer en la carrocería y puede ser un proceso más complicado donde te va a ser corrosivo para ciertos componentes. Presta la atención a las señales que te da la batería para que la puedas cambiar en el tiempo que le corresponde y el tiempo que ella misma te va a indicar. Todas las baterías van a tener una etiqueta de norma donde va a indicar que hay que protegerse los ojos porque si la vas a manipular o tratar de abrir, o en el caso de las que son de mantenimiento abierta, vamos a ver que puede ser que el electrolito te pueda causar algo dañino, específicamente en los ojos. Entonces tenemos que protegerlo. Hay que mantenerlo fuera del alcance de los niños porque obviamente son muy pesadas, tienen el ácido y el ácido aquí, como indica, es un ácido de batería que es corrosivo y venenoso. Por eso las normas tienen que ser leídas. No podemos fumar o encender o colocar una batería cerca de algo que tenga llamas porque puede explotar, y aparte que tenga un ácido interno es completamente mayor el riesgo. Los gases, cuando se generan reacciones químicas internas, se generan gases. Toda la batería tiene un ducto de ventilación donde ellas ventilan ese proceso químico y va ventilando en esas rejillas. Entonces, si se sellara completamente, vamos a tener nosotros una batería que se pueda bombar. Entonces, si la batería tiene todas las rejillas, tanto abiertas como cerradas, van a tener esos canales para poder disipar esos gases de la reacción. Pero esos gases, si los contenemos en algo, en un área muy cerrada, y no me refiero al vehículo porque el vehículo, a pesar de que tiene el capó cerrado, vamos a ver que puedes tener la batería, qué sé yo, en un almacén súper cerrado en un cuarto. A pesar de que la batería no esté en uso, va a tener esas pequeñas reacciones acumuladas y esos gases van a estar atrapados en un cuarto. Esos pueden ser gases explosivos. No va a pasar en el vehículo, pero puede ser donde tú como casa de repuesto tengas todas estas baterías allí. El plomo es obviamente nocivo, te indica que tiene plomo. El plomo no es algo que tú puedas tomar la batería y botarla a la basura. Normalmente tienes que llevar la batería a donde las baterías son realizadas. Por eso a veces en algunas regiones vamos a ver que para tú comprar una batería necesitas que le des la anterior. Eso para garantizar de que yo te doy una batería y tú me das una a mí, y que esa batería que tiene plomo no la vas a desechar en la basura, donde después puede vertirse en algún río, donde puede envenenar a todo el área que esté allí. No se puede botar en la basura como indica acá, y que pues sí, la batería es reciclable porque una vez que tú compres una, debes dar la otra. Esas son las etiquetas que nosotros vamos a ver, pueden diferir. Aquí vemos una etiqueta que es un tanto diferente, pero dice lo mismo, son las normas de seguridad. También vamos a ver esta parte de la etiqueta que nos va a indicar unos aspectos muy particulares de ella. Tenemos el voltaje que dice 12 voltios, vimos que era 12.6 voltios, pero para efectos de lectura rápida, una batería de 12 voltios es eso, 12.6 es lo que se estila técnicamente, pero para la parte comercial 12 voltios es lo que se necesita indicar. El rendimiento en el arranque, cuando la batería está en ese proceso de ser utilizada, va a variar. Si tenemos una batería que está a una temperatura de 27 grados, 0 grados o menos 18, la cantidad de amperaje o rendimiento que puede entregar va a variar. No va a ser lo mismo tener una batería donde está en tu región y, por ejemplo, irte al polo donde la temperatura es 0 grados o menos 18, el rendimiento en amperaje va a disminuir, y va a disminuir porque el proceso de reacción química complejo que habíamos mencionado, no explicado, no va a ser tan efectivo. Entonces no va a entregar esa cantidad de amperaje a través de ese proceso de forma efectiva. Va a depender de la temperatura ambiente. La capacidad de reserva que tenemos acá es de 130 minutos, en el otro tenemos 100 minutos, dependerá de la batería y su tamaño. La capacidad de reserva va a significar que cuando el alternador, que veremos más adelante, ya no esté en funcionamiento, el que va a suministrar energía al sistema eléctrico ahora va a ser la batería. Recordemos que la batería es un elemento que
sirve para el arranque. Luego de eso, la batería deja de tener un funcionamiento y solo pasa a un estado pasivo, donde la batería va a estar siendo cargada constantemente por el alternador, porque el alternador toma el rol de alimentar el sistema eléctrico, pero también va a alimentar la batería para tenerla cargada por si el alternador llega a fallar. Entonces ese sistema va a permitir ser efectivo al momento en que un elemento falle, como puede ser el alternador que alimenta el sistema eléctrico del vehículo, puede ser la batería que lo reemplace, pero por un tiempo determinado. Ese tiempo determinado te lo va a indicar la tarjeta de la batería. Esto va a depender del tamaño, del amperaje que pueda tener, y también el tiempo. Aquí dice 130 minutos, aquí dice 100, son los tiempos estándar. Cuando el alternador ya tiene cargada la batería, siempre la está cargando constantemente. Deja de funcionar, en ese momento empieza a correr esos 130 minutos o 100 minutos, todo dependerá. Hay vehículos que tienen hasta 90. Entonces ese tiempo que tengas tú es el tiempo en que debes hacer todo para poder llegar al punto de destino o llegar a un punto de un taller mecánico que te puedan auxiliar, porque ya no cuentas con algo que te genere electricidad. Ahora estás aprovechando y consumiendo de la batería, pero por un tiempo determinado. También va a depender de los elementos que tengas. Si tienes el aire acondicionado y ves que el alternador ya falló, apagamos aire acondicionado, dejamos las ventanas abiertas, apagamos música, apagamos bombillos innecesarios. Eso permite que ya el consumo de amperaje sea menor y que los 130 minutos, 100, 90, lo que especifique la tarjeta, sean los reales y no se consuma rápidamente. Y el tema de cómo saber que el alternador falló es porque nosotros tenemos en el testigo del vehículo un testigo particular que es el símbolo de la batería. Puede variar de acuerdo al tipo de vehículo que tengas, pero el símbolo es muy similar. Si lo vemos acá, este símbolo va a indicarte a ti que el alternador ya no está funcionando y que estás contando solo con la batería para poder llegar al punto de destino. Allí debes tú revisar qué está pasando el sistema eléctrico, específicamente en el alternador, y ver por qué la batería es la que está siendo consumida y el alternador no. Son elementos importantes que debes tener en cuenta. La batería juega un rol súper importante en el vehículo. Sin la batería no podemos arrancar, sin la batería no podemos llegar al punto final si tenemos una falla en el alternador, y es un proceso nuevamente complejo como funciona la batería. Existen nuevas formas e innovaciones que se están probando actualmente para reemplazar la de batería de ácido plomo, pero por ahora y en un tiempo muy prudencial vamos a seguir utilizando esta batería, y conocer su funcionamiento es indispensable.